Tienes un rincón del jardín donde casi no llega el sol. Puede ser una zona junto a una pared, debajo de la copa de un árbol, al costado de la casa, o un patio donde la luz solo pasa durante unas pocas horas al día. Además, en algunas épocas del año, como una temporada de lluvias prolongada, el invierno, o semanas con muchos días nublados, incluso un jardín que normalmente recibe sol puede volverse claramente pobre en luz. Y al ver esas condiciones, muchas personas piensan, seguro que aquí no se puede cultivar nada. Pero en realidad, no es tan simple. No todas las plantas necesitan sol directo para crecer bien. Hay algunas verduras que cuando reciben sol fuerte o temperaturas altas, se marchitan más rápido, se vuelven amargas, florecen antes y terminan la temporada de cosecha muy pronto. Mientras tanto, algunas plantas en lugares más sombreados pueden vivir más tiempo, mantenerse más estables y dar cosechas de forma más constante. El problema no siempre es la falta de sol. Muchas veces, el problema es elegir la planta equivocada para el lugar equivocado, o sembrarla en el momento equivocado del año. Y por eso hacemos este video. Hoy vamos a conocer verduras especialmente adecuadas para jardines con poca luz, temporadas con poco sol, balcones con sombra o esos rincones sombreados que muchas personas antes consideraban inútiles. La verdad sobre la luz en la jardinería. El verdadero problema es que muchas veces entendemos mal la luz en la jardinería. Muchas personas creen que para cultivar plantas hace falta sol fuerte, y que cuanto más sol haya, mejor. Eso es cierto para algunas plantas que producen frutos, pero no para todas. En muchas verduras de hoja, lo más importante no es el sol intenso, sino una luz suficiente, una temperatura fresca y una humedad estable. En la naturaleza, bajo el dosel del bosque, casi no hay sol directo. La luz pasa filtrada por muchas capas de hojas, y a veces solo queda alrededor del 10 a 40% de la luz exterior, pero aún así, las plantas viven formando un ecosistema sano. Por eso la sombra no significa que las plantas no puedan crecer. Solo es una condición distinta. Menos sol, más frescor y mejor conservación de la humedad. Si eliges las plantas adecuadas, especialmente verduras de hoja y algunas hierbas aromáticas, una zona con poca luz todavía puede dar una muy buena cosecha. Un jardín con poca luz no es inútil. Solo necesitas plantar el tipo correcto de planta para el nivel correcto de luz. Entonces, ¿qué verduras son realmente adecuadas para condiciones de poca luz? Vamos a verlas por grupos concretos. Grupo 1. Especial. Quizás te sorprenda este primer grupo. Son especies que pueden crecer en sombra profunda, incluso casi sin necesitar luz. 1. Hongos. Los hongos son el caso más especial de esta lista. No necesitan luz para crecer. No es que necesiten poca luz, sino que no necesitan luz en absoluto, porque los hongos no hacen fotosíntesis como las plantas verdes. En lugar de usar luz, los hongos crecen a partir de una red de filamentos llamada micelio, que se desarrolla en ambientes húmedos, frescos y oscuros. Por eso los hongos suelen aparecer en lugares como debajo de los árboles, en materia orgánica en descomposición o en zonas con muy poca luz. En la práctica, puedes cultivar hongos en lugares donde la mayoría de las plantas no podrían vivir, como debajo de una escalera, dentro de un almacén o en el rincón más sombreado del jardín, siempre que puedas mantener una humedad estable. Algunos tipos fáciles de cultivar y adecuados para principiantes son los hongos ostra, los hongos de paja, los shiitake, cultivados en madera, o los champiñones. Todos prefieren ambientes húmedos, con poca luz, y se pueden empezar a cultivar en pequeña escala en casa. 2. Berro, watercress. El berro es una verdura que se adapta muy bien a ambientes húmedos, frescos y sin sol directo.
En la naturaleza suele crecer cerca de arroyos o canales de agua, donde la luz está parcialmente bloqueada y queda en forma de luz difusa. Lo más importante no es el sol fuerte, sino el agua limpia y una humedad estable. Puedes cultivarlo en una maceta poco profunda o en una bandeja con agua, manteniendo el nivel del agua alrededor de 2 a 5 centímetros. La temperatura más adecuada está entre 10 a 22 grados Celsius. El berro no necesita sol directo. Con 4 a 6 horas de luz indirecta estable al día es suficiente. Si lo colocas bajo sol fuerte, la planta puede calentarse, las hojas se vuelven más pequeñas y el sabor se hace más intenso. En cambio, en un ambiente fresco y sombreado, las hojas serán más tiernas, más verdes y crecerán de forma más uniforme. Cuando la planta alcance unos 10 a 15 centímetros de altura, puedes cortar las puntas para cosechar, dejando la base para que siga creciendo. 3. Ground Elder, hierba comestible. Este es uno de los casos más interesantes de esta lista. El Ground Elder suele considerarse una mala hierba y muchas veces se arranca, pero en realidad antiguamente se cultivaba de forma intencional en los jardines de monasterios en Europa y se usaba como una verdura de consumo diario. Lo más destacable es que esta planta crece muy bien en sombra profunda, especialmente debajo de los árboles o junto a paredes, donde muchas otras plantas tienen dificultades para vivir. No necesita mucha luz. Con luz indirecta débil o unas 2 a 3 horas de luz suave al día, puede mantener su crecimiento. Las hojas jóvenes se pueden usar como verdura, de forma parecida a la espinaca o a otras verduras silvestres. Sin embargo, hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Esta planta se extiende muy rápido mediante raíces subterráneas y puede ocupar toda la zona si no se controla. Por eso, si la cultivas, es mejor mantenerla en una maceta o en un área con barrera de contención. 4. Endivia barra achicoria. Estas dos plantas sí necesitan luz para desarrollarse al principio, pero lo especial ocurre en la etapa final, cuando se aplica una técnica llamada blanqueo, que consiste en llevar la planta a un ambiente completamente oscuro antes de la cosecha. Cuando se le corta la luz, las hojas se vuelven más tiernas, disminuye el sabor amargo y resultan más fáciles de comer. Por eso, la endivia y la achicoria suelen tratarse en condiciones de poca luz durante la fase final. El punto importante aquí no es que la planta no necesite sol, sino que, en algunos casos, reducir la luz en el momento correcto puede hacer que la verdura tenga mejor sabor. 3. Grupo 2. Hierbas aromáticas, familiares y fáciles de relacionar. Después del grupo que casi no necesita luz, viene un grupo más familiar, plantas que muchas personas ya han cultivado, pero que a menudo colocan en el lugar equivocado. 5. Menta, mint. La menta es una de las hierbas aromáticas que mejor tolera la sombra. Prefiere un ambiente húmedo, fresco, con suelo suelto y luz suave. La menta no necesita sol fuerte durante todo el día. Con unas 3 a 5 horas de sol suave por la mañana o 4 a 6 horas de luz indirecta, ya puede crecer de forma estable. Si la pones bajo sol intenso durante demasiado tiempo, especialmente al mediodía, el suelo se seca rápido y la planta se estresa fácilmente. En sombra parcial, la menta suele crecer más despacio, pero eso también es una ventaja. Es más fácil de controlar, se expande menos rápido y sus hojas siguen siendo tiernas, aromáticas y fáciles de cosechar. Por eso, para un jardín con poca luz, la menta es una opción muy práctica. 6. Cilantro. Muchas personas dicen que el cilantro es difícil de cultivar, pero en realidad muchas veces el problema es que está colocado en el lugar equivocado. El cilantro es muy sensible al calor y a la luz fuerte. Cuando recibe sol intenso, especialmente por encima de 28 a 30 grados Celsius,
la planta pasa rápidamente a floración. En solo unos días, la cantidad de hojas disminuye mucho y casi ya no se puede cosechar. En cambio, con sombra ligera o 4 a 6 horas de luz indirecta al día, crece más despacio, pero de forma más estable. La temperatura ideal está alrededor de 15 a 25 grados Celsius, lo que ayuda a que conserve las hojas por más tiempo, forme un follaje más denso y prolongue la cosecha. En pocas palabras, no es que el cilantro sea difícil de cultivar, sino que no se lleva bien con el sol fuerte. 7. Perilla japonesa barra shiso. La perilla japonesa, o shiso, es una hierba aromática que se adapta muy bien a ambientes con luz suave. En la naturaleza, suele crecer en bordes de bosque, bajo la copa de los árboles o en lugares con luz difusa. No necesita sol fuerte durante todo el día. Con unas 3 a 5 horas de sol suave por la mañana, o 4 a 6 horas de luz indirecta, ya puede crecer bien. Si el sol es demasiado intenso, las hojas pueden volverse más pequeñas, los bordes pueden quemarse y la planta se debilita más rápido. En sombra ligera, el shiso suele producir hojas más grandes, más tiernas, y su color verde o morado también se vuelve más intenso y atractivo. Es una muy buena opción para balcones con poca luz o rincones del jardín con iluminación débil. 8. Acedera. La acedera es una verdura perenne, muy resistente y que casi no necesita muchos cuidados una vez establecida. Puede vivir en suelos pobres en nutrientes, en sombra o luz débil, y también soporta condiciones de riego irregular. En cuanto a la luz, solo necesita unas 2 a 4 horas de sol suave, o 4 a 6 horas de luz indirecta al día. La temperatura adecuada está alrededor de 15 a 25 grados Celsius, y crece bien en ambientes frescos. En la sombra sus hojas suelen ser más tiernas, el sabor ácido se vuelve más suave y la planta sufre menos estrés que cuando se cultiva bajo sol fuerte. Es una planta casi de plantar una vez y usar durante muchos años. Muy adecuada para rincones del jardín con poca luz o con poco mantenimiento. Grupo 3. Plantas que prefieren sombra ligera. Este es el grupo que más suele generar debate. Plantas que muchas personas creen que deben cultivarse a pleno sol, pero que en realidad pueden funcionar mejor cuando se reduce un poco la luz. 9. Guisantes. Peas. Con los guisantes, el problema normalmente no es la falta de sol, sino el exceso de calor. Es una planta de clima fresco. Cuando la temperatura supera aproximadamente los 25 a 28 grados Celsius, especialmente bajo el sol directo del mediodía, la planta se estresa fácilmente. Las flores pueden caerse antes de tiempo o tener dificultades para formar vainas. Y con los guisantes, si no hay flores, casi no hay cosecha. En cambio, si los cultivas en un lugar con 3 a 5 horas de sol suave por la mañana o con sombra ligera por la tarde, la planta conserva mejor las flores. La temperatura ideal está alrededor de 15 a 22 grados Celsius, lo que ayuda a que las vainas se formen de manera estable y la cosecha dure más tiempo. Los guisantes no temen un poco de falta de sol, temen más el exceso de sol y calor. 10. Zanahoria. La zanahoria no es una planta de sombra completa, pero sí se beneficia de una sombra ligera, especialmente en climas calurosos. Cuando se cultiva bajo sol fuerte, sobre todo por encima de 28 a 30 grados Celsius, el suelo se seca rápido. Las raíces pueden agrietarse, crecer de forma irregular y perder dulzor. Este es un problema muy común en zonas de clima cálido. En cambio, si se cultiva en un lugar con 3 a 5 horas de sol suave o 4 a 6 horas de luz indirecta al día, el suelo conserva mejor la humedad y la temperatura se mantiene más estable. Lo ideal suele estar alrededor de 18 a 25 grados Celsius. Esto ayuda a que la raíz crezca más uniforme.
se agriete menos y conserve mejor su dulzor. Es decir, la zanahoria sí necesita luz, pero reducir el sol fuerte puede mejorar su calidad. 11. Ajo. El ajo no necesita sol intenso durante todo el día como muchas personas piensan. Sí necesita luz para alimentar las hojas, pero la parte más importante está bajo tierra, el bulbo. El ajo crece mejor en suelo fresco, bien drenado, con temperaturas de aproximadamente 13 a 24 grados Celsius. Si el sol es demasiado fuerte y calienta o seca rápido el suelo, la planta puede crecer más lento. Las hojas amarillean antes y los bulbos quedan pequeños. Con 3 a 5 horas de sol suave por la mañana o sombra ligera por la tarde, el ajo todavía puede desarrollarse de forma estable. La sombra ayuda a que el suelo conserve la humedad por más tiempo, reduce el estrés por calor y favorece una formación más uniforme del bulbo. Nota importante: este grupo no significa que las plantas no necesiten sol, sino que toleran sombra ligera y no soportan bien el exceso de calor. Grupo 4. Verduras de hoja. La solución más práctica. Por último, llegamos al grupo más importante: las verduras de hoja, que también son las más fáciles de aplicar en zonas con poca luz. 12. Espinaca. Empezamos con una de las verduras de hoja más típicas para lugares con poca luz, la espinaca. Es una planta de clima fresco y muy sensible a las temperaturas altas. Cuando se cultiva bajo sol fuerte, especialmente por encima de 25 a 28 grados Celsius, la planta se estresa rápidamente. Las hojas se vuelven amargas y empieza a florecer antes de tiempo, terminando la cosecha en poco tiempo. En cambio, con sombra ligera o unas 4 a 6 horas de luz indirecta al día, crece más despacio, pero de forma más estable. La temperatura ideal está alrededor de 10 a 22 grados Celsius, lo que ayuda a que las hojas se mantengan tiernas, con un sabor más suave, y permite alargar la cosecha varias semanas más. En pocas palabras, para la espinaca, tener menos sol no la debilita. Al contrario, puede ayudarte a cosechar durante más tiempo y con mejor sabor. 13. Lechuga. La lechuga es una de las verduras que más claramente odia el calor. Cuando se cultiva bajo sol intenso, especialmente por encima de 25 a 30 grados Celsius, pasa rápidamente a floración. Las hojas se vuelven amargas, blandas y pierden su textura crujiente en poco tiempo. Por eso muchas personas sienten que la lechuga es difícil de cultivar en la temporada cálida. En cambio, con sombra ligera o 4 a 6 horas de luz indirecta al día, la planta conserva mejor la humedad y crece de forma más estable. La temperatura ideal está alrededor de 15 a 22 grados Celsius, lo que ayuda a que las hojas sean más crujientes, tengan un sabor más dulce y la cosecha dure unas semanas más. En pocas palabras, la lechuga no necesita mucho sol, necesita un ambiente fresco y estable. 14. Acelga arcoíris, Swiss chard. La acelga arcoíris es una verdura de hoja muy flexible. Puede tolerar el sol, pero también se adapta bien a condiciones de poca luz. No necesita sol fuerte durante todo el día. Con 3 a 5 horas de sol suave o 4 a 6 horas de luz indirecta al día, puede crecer de forma estable. La temperatura adecuada está alrededor de 15 a 28 grados Celsius y tolera mejor el calor que muchas otras verduras de hoja. Lo interesante es que, en sombra ligera, los tallos y las hojas suelen mostrar colores más intensos y definidos, porque la planta aumenta la producción de pigmentos cuando la luz disminuye. Al mismo tiempo, las hojas también son más tiernas y sufren menos quemaduras en los bordes que cuando se cultivan bajo sol fuerte. Es una planta fácil de cultivar, bonita y muy adecuada para jardines con poca luz. 15. Kale. El kale es una de las verduras de hoja que mejor tolera la sombra, muy adecuada para zonas con poca luz.
No necesita sol fuerte durante todo el día. Con 3 a 5 horas de sol suave o 4 a 6 horas de luz indirecta al día, puede crecer de forma estable. Su temperatura ideal está alrededor de 10 a 24 grados Celsius y tolera muy bien el frío. En sombra ligera, el cale crece más despacio, pero sus hojas suelen ser más gruesas, más verdes y más nutritivas. Además, al sufrir menos estrés por calor, el tiempo de cosecha puede alargarse. Es una verdura muy resistente, capaz de crecer de forma estable incluso cuando las condiciones de luz no son ideales.